las que estáis aquí y a quienes nos están viendo también por las redes. En realidad, después de la exposición que has hecho, Madre Laura, cualquiera de vosotras podría estar aquí perfectamente contando la experiencia de México, contando la experiencia de Colombia, contando la experiencia de vuestros colegios, porque eso es de lo que yo voy a compartir, la experiencia que estamos modestamente llevando a cabo en la Archidiócesis de Madrid. Y lo que has repasado y lo que has dicho pues está en esta línea. Lógicamente cada cual desde su propia realidad concreta y con sus especificidades concretas. Cuando Juan Carlos me comunicó que yo sería bien recibido aquí, la expresión que me trasladasteis era que estas puertas tenían esta casa tenía las puertas abiertas de par en par para mí. Digo, pues cuando se tiene esta experiencia de acogida, cuando uno se siente acogido, pues realmente surge espontáneamente también en nosotros, en nosotras, la respuesta de ser acogedores, porque todos hemos sido acogidos. Desde el momento en que nacimos, fuimos acogidos en una familia. Según hemos ido creciendo, hemos sido acogidos en diferentes lugares. Si no hubiéramos sido acogidos, no estaríamos aquí. Me gusta mucho ese lema que está ahí en el panel, vida para una fraternidad sin fronteras. Añadiríamos sin vallas, sin muros, no solo físicos, no solo exteriores, sino también interiores, porque tan malos son los muros y las vallas físicas que dividen y que separan, allí en la frontera de Estados Unidos con México, aquí en las vallas de Ceuta y Melilla, como las vallas y los muros interiores que podemos poner en nuestra relación con los demás. Yo os cuento solo dos palabras de mi pequeña biografía para también que me conozcáis un poco y situar quién es esta persona que os está hablando, ¿no? Yo llevo muchos años trabajando en Vallecas y viviendo en Vallecas, casi tantos que ya he perdido la cuenta, 47, pero soy natural de Salamanca. Entonces yo, ya algunas me lo habéis escuchado, que me gusta decir que soy salmantino de origen y vallecano de adopción. Estuve muchos años en una parroquia de Villa de Vallecas, en la parroquia de San Eulogio, y desde hace 6 años colaboro en la parroquia de San Buenaventura, donde trabajamos juntos y fraguamos nuestra amistad, que ya teníamos de antes, pero que ahí se hizo más profunda y más intensa, con Juan Carlos, desde hace 6 años. En estos 6 años hago compatible mi colaboración en la parroquia de San Buenaventura, cuya fiesta hoy celebramos precisamente, con la tarea de la Delegación de Pastoral de la Movilidad Humana de la Diócesis de Madrid. La Delegación de la Pastoral de la Movilidad Humana, Migraciones, está integrada en la Diócesis de Madrid dentro de la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación. Ese nombre lo hemos recibido del dicasterio que hay en Roma, casi con ese mismo nombre, el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Por resumirlo más brevemente, es más conocida como la Vicaría de Pastoral Social e Innovación. En esa vicaría, que nos reunimos una vez al mes, estamos presentes diferentes realidades que todas ellas tienen que ver con la acción evangelizadora en su dimensión social. Así, en esa vicaría pues hay
diferentes delegaciones, no voy a enumerarlas por si me olvido de alguna para que no se disgusten, diferentes secretariados, el secretariado de la Pastoral del Trabajo que coordina y anima Juan Carlos, diferentes comisiones, se ha mencionado aquí la problemática de la trata, hay una comisión contra la trata en la Vicaría de Pastoral Social. Hay también delegados de las diferentes vicarías territoriales en lo social. O sea que es un conjunto bastante bien articulado de las diferentes realidades que trabajamos en lo social en la Diócesis de Madrid. No están todas, evidentemente, porque Madrid es muy grande, como bien sabéis, y afortunadamente hay muchas realidades eclesiales que están presentes en la vida social de los barrios y que acompañan sobre todo a los más excluidos, a los marginados, etc. Pues en esa vicaría, digamos, tenemos cauce y espacio, todas esas delegaciones, secretariados, etcétera, que lo que pretendemos fundamentalmente es algo en lo que insistimos mucho y de lo que estamos convencidos en teoría, en la práctica quizás nos cuesta un poco más, que es el trabajo en red. No podemos ir cada uno por su cuenta, aunque luego cada delegación o cada secretariado tenga su peculiaridad propia y tiene su ámbito propio de acción, pero no podemos constituirnos en reinos de taifas. La delegación de la movilidad humana es la más importante, el secretario de la Pastoral del Trabajo es lo más importante. No lo decimos así, pero a veces en la práctica actuamos como si así fuera. Esta vicaría, gracias al que nos coordina, al vicario de Pastoral Social, para quien tenemos ahora un recuerdo especial, José Luis Segovia, Josito, pues él ha logrado aglutinar pues a un conjunto de personas y de colectivos diferentes, con un objetivo común, pero luego diferentes en cuanto a las personas, a la forma de ser, a la forma de actuar, pero se ha logrado un trabajo en red y una sinergia interesante, importante. Por ir ya avanzando un poquito en lo que es la pastoral de la delegación de la movilidad humana que yo coordino, pues os comento así como los diferentes campos de acción en los que nos movemos. Evidentemente el objetivo fundamental es responder al fenómeno de la movilidad humana y de las migraciones en una diócesis tan grande como Madrid, donde realmente pues hay una presencia de personas migrantes recién llegadas no hace tanto y ya con hijos aquí, pues es una realidad muy presente y que además va a más. El vicario de Pastoral Social, Josito, a quien antes he mencionado, lo dice muchas veces, el futuro o será mestizo o no será. Y lo que no aceptemos por virtud, lo tendremos que aceptar por necesidad. O sea que más vale que lo aceptemos por virtud, porque es un hecho que se puede comprobar con algunos datos muy sencillos. Por ejemplo, en nuestra parroquia de San Buenaventura hace unos meses hubo confirmaciones, hubo 14 confirmaciones. Y de esas 14 confirmaciones, tan solo 2 eran de aquí, de España. Algunos eran ya de España, pero hijos de personas llegadas. De 14, 2. 12 eran de origen migrante o hijos de personas migrantes. Es un dato, pero que es un dato que se puede extrapolar bastante a otras realidades de Madrid. Entonces, se trata de no obviar ese hecho y además de asumirlo desde la perspectiva que los cristianos tenemos que asumir todas las cosas, que es vida para una fraternidad sin fronteras,
o como dice el Papa Francisco, en esa misma línea, en la encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, porque somos hijos del mismo Padre, ¿no? ¿En qué ámbitos o en qué aspectos se desarrolla luego ese intento de respuesta a esta realidad? Pues las enumero así, sin orden de importancia, sino tal y como me van saliendo. Hay una realidad que surgió en el ámbito de la delegación hace ya bastantes años, que es la realidad de las capellanías. Las capellanías se crearon para personas procedentes de países de habla no hispana. Y a saber, en Madrid hay ahora mismo 7 capellanías. La capellanía rumana de rito latino católico, la capellanía rumana de rito greco-católico, la capellanía filipina, la capellanía africana, la capellanía ucraniana de rito oriental y la capellanía polaca y la capellanía africana. 7 capellanías. Cada realidad, cada capellanía es distinta, tienen su capellán nombrado por la diócesis y acompañados desde la delegación. Esa es una realidad rica, interesante, diversa. El planteamiento con las capellanías es doble, que por un lado efectivamente den respuesta a una realidad y a una identidad específica, pero por otro lado que no se constituyan en guetos, en grupos cerrados, sino que se integren verdaderamente en la pastoral de su zona, de su parroquia, de su arciprestazgo y de la diócesis de Madrid. En esa línea se trabaja, bueno, con mayor o menor resultado, como pasa con todo, pero ese es un poco el enfoque y el planteamiento. Hay también un deseo desde la delegación de responder a las demandas en temas relacionados con la documentación. Ahora mismo eso se realiza de 2 o 3 maneras, parciales y limitadas ciertamente, como son para los estudiantes, curas y demás que vienen a estudiar a Madrid, pues hay un servicio conjunto entre la Vicaría del Clero de Madrid y Cáritas que responde a esas demandas. Para otras personas que demandan peticiones de documentación, se ha creado un servicio en Cáritas que intenta dar respuesta también a esta situación. Y luego algunas personas voluntarias, abogadas, que nos echan una mano en este sentido que es importante y necesario. La delegación también realiza su tarea pastoral en el CIE de Aluche, Centro de Internamiento para Extranjeros. En España, si no recuerdo mal, no estoy seguro, son 7 u 8 centros de internamiento en diferentes lugares de España, y en Madrid hay uno en Aluche, Centro de Internamiento para Extranjeros de Aluche. Somos capellanes de ese Centro de Internamiento para Extranjeros, el vicario de Pastoral Social ya mencionado, José Luis Segovia, y un servidor. La presencia religiosa en los centros de internamiento está regulada por un acuerdo entre el Ministerio del Interior y la Conferencia Episcopal Española de 2013-2014, no recuerdo bien, por el que se garantiza la asistencia religiosa a las personas internas en estos centros, respetando lógicamente sus creencias y sus vivencias, pero sabiendo que hay personas que efectivamente demandan y necesitan ese servicio. Lo desplegamos de 3 formas distintas. Una, con la visita que hacemos los jueves por la tarde a quienes lo solicitan, y ahí pues sobre todo lo que hacemos es lo que estáis haciendo aquí, escuchar. Nosotros no vamos allí para dar sermones, no vamos allí para dar recetas,
tampoco consejos piadosos, vamos sobre todo para escuchar una realidad muy dura, muy difícil, de las que realmente, yo se lo comentaba el otro día a alguna de las hermanas, cuando yo voy allí cada jueves, digo, tengo que descalzarme porque estoy pisando sitio sagrado, por el sufrimiento injusto, inhumano y cruel que se vive y se experimenta en esos lugares, que gente muy acreditada dice claramente que no tienen sentido, que es una situación jurídica completamente anómala, y luego porque el trato que reciben en general deja muchísimo que desear, por decirlo claramente, con flagrantes violaciones de los derechos humanos. Antes de la pandemia, otro servicio que realizábamos era celebrar la Eucaristía los domingos, obviamente, con las personas que deseaban participar en las Eucaristías. Con la pandemia, pues ya sabéis que hubo restricciones, más que restricciones, hubo prohibición absoluta, no se podía, y estamos en un punto todavía en el que no se ha retomado eso, después de varios intentos por nuestra parte ya de decir que bueno, la situación ha cambiado, pues todavía estamos esperando que nos respondan para poder realizar ese servicio y ese derecho que tienen. Y luego pues estamos en contacto con las diferentes ONGs que colaboran allí, pues por si detectamos situaciones que nosotros no podemos atender, porque nuestro servicio es fundamentalmente religioso, aunque bien sabéis que lo religioso no está separado de lo humano, pero como hay otras personas que entienden más de eso, pues nosotros, si detectamos alguna situación de persona que vemos que no está bien atendida jurídicamente o que necesita algún acompañamiento psicológico, lo que sea, pues trasladamos esa situación a estas ONGs que van allí. Otro servicio interesante, importante, que queremos poner en marcha y lo tenemos marcado ahí como objetivo del curso que viene, es el potenciar la pastoral con inmigrantes de habla hispana. Os hablaba antes de las capellanías, que tienen su ritmo y su dinámica propia, pero los inmigrantes de habla hispana son muchos en Madrid y están muy diseminados y muy extendidos por las diferentes parroquias y barrios de Madrid. Entonces vamos a editar un folletito elaborado fundamentalmente por sacerdotes hispanoamericanos, latinoamericanos, y que pretende ser como una guía, una orientación, una sugerencia de buenas prácticas para que se camine en las diferentes parroquias de Madrid y en las diferentes instituciones y organismos diocesanos hacia una pastoral integradora. Una pastoral integradora en la que no haya ellos y nosotros, como le gusta mucho decir a nuestro Papa Francisco, sino en la que formemos un nosotros cada vez más grande, que además nos enriquece a todos. Y en ese sentido, pues entendemos que no se corresponde esa presencia que os decía tan abundante de personas latinas en la recepción de sacramentos, en la asistencia a las misas, etcétera, con luego la participación en los organismos de corresponsabilidad, dígase consejos parroquiales, dígase consejos diocesanos, etcétera, etcétera. Queremos dar un empujón para que en esa pastoral se camine hacia una pastoral verdaderamente integradora que nos enriquece a todos. Es tarea también de la delegación conocer, entrar en contacto, trabajar en red con todas aquellas otras entidades que en la Iglesia de Madrid trabajan con inmigrantes, tanto en el ámbito eclesial como en el ámbito social. En el ámbito eclesial ya hemos mencionado pues todas esas entidades y delegaciones que forman parte de la Vicaría de Pastoral Social, pero hay, como os decía, otras muchas parroquias, congregaciones religiosas, etcétera,
que están también trabajando en esto. Entonces, la delegación debe conocer todas esas realidades por varios motivos. Una, para no repetir lo que ya otras entidades y personas están haciendo mejor de lo que nosotros lo podemos hacer, y segundo, para apoyar pues todo lo que podamos apoyar y apoyarnos mutuamente. Y lo mismo que digo con las entidades de ámbito, muchas gracias, con las entidades de ámbito eclesial, pues lo digo con entidades del ámbito civil. Intentamos también, muy importante, eso lo vamos consiguiendo más despacito, por aquello de la transversalidad. Nuestro vicario nos dice muchas veces que hay como tres palabras que deben definir nuestra acción: identidad, saber bien quiénes somos y de dónde procedemos; transversalidad, o sea, en conexión con otras entidades; y territorialidad, o sea, en el ámbito de los territorios y de las zonas concretas. Entonces, en esa línea de transversalidad consideramos también muy importante que la delegación pues tenga conexión con otras realidades diocesanas. Por ejemplo, y esto ya digo que es sobre todo un horizonte al que nos queda bastante camino por recorrer, ¿cómo no tener relación con la delegación de catequesis? Si muchos niños y niñas que van a la catequesis son inmigrantes, ¿cómo no tener relación con la delegación de pastoral de la juventud, por ejemplo? Si muchos jóvenes son inmigrantes o hijos de inmigrantes, ¿cómo no tener relación con la delegación de enseñanza? Si a los colegios, como bien sabéis, van muchas personas inmigrantes o de origen inmigrante. En fin, quiero decir que hay ahí también un horizonte de sentido que nos interesa potenciar y que nos interesa trabajar. Y hay por último un espacio y un aspecto al que me voy a referir ahora de una manera más concreta, que es un proyecto en el que venimos trabajando desde junio de 2018. Hizo 4 años, ahora el 27 de junio, que es lo que llamamos proyecto de acogidas de emergencia a inmigrantes y refugiados. Este proyecto fue una concreción de la creación de la Mesa por la Hospitalidad que el cardenal de Madrid, don Carlos Osoro, entonces no era todavía cardenal, creó con la publicación de una carta pastoral que tituló Fui forastero y me acogisteis. Esa carta pastoral la publicó cuando, recordaréis, apareció aquella imagen que tanto nos impactó del niño Ailán, muerto allí en la playa, en una playa, cuando huían de la persecución para buscar una vida mejor. Y la vida mejor que aquel niño y algunos de sus familiares encontró, pues fue morir ahogado en la playa. Aquel fue un hecho, como recordaréis, que supuso una gran conmoción mediática, eclesial, social, y el cardenal de Madrid, haciéndose eco de ese drama, realmente pues publicó esa carta pastoral y creó la Mesa por la Hospitalidad. Eso fue en septiembre de 2015. La Mesa por la Hospitalidad inició su andadura formada por 7 entidades de ámbito eclesial y que realizan su tarea en este campo de las migraciones, cada cual también con su especificidad, a saber, la Comunidad de San Egidio, Cáritas Diocesana, Justicia y Paz de Madrid, Confer de Madrid, Sercade, que es una ONG de capuchinos, Pueblos Unidos, que es una ONG de los jesuitas, y la Delegación de Pastoral de la Movilidad Humana. Cada una de estas entidades, como digo, tienen su ámbito propio, o sea que la pertenencia a la Mesa de la Hospitalidad
no anula esa especificidad, sino que la potencia y crea pues ese espacio común de encuentro y de trabajo en común. La mesa realizó sus tareas y como digo, una concreción, que es ahora lo que os voy a comentar ya para ir terminando, pues fue la creación de este proyecto de acogidas de emergencia inmigrantes y refugiados, en el que intervienen varios agentes. Intervienen las entidades que trabajan a pie de calle y que saben de personas o familias inmigrantes que se quedan en situación de calle y a las que la administración no ha dado respuesta. Este detalle es importante porque, además de plantearlo como respuesta de una iglesia samaritana, lo hacemos con un carácter subsidiario, es decir, no queremos ni debemos hacer lo que las administraciones deben hacer. O sea que las entidades que nos hacen la petición saben bien que la primera vía, la primera puerta a la que llamar es la de las administraciones. Cuando esa puerta no responde, cuando esa puerta no se abre, pues nos hacen la petición de acogida al equipo que coordinamos todo esto, que es el segundo agente que intervenimos en esta tarea. Nosotros conocemos cuáles son los espacios que están disponibles, si hay disponibilidad o no, cuál es el perfil de personas que acogemos, cuál es el papel de las entidades acompañantes, y en base a todos esos elementos recibimos la petición y desde el equipo valoramos si, habiendo sitios y respondiendo al perfil, etcétera, pues podemos acoger a esa persona o familia. El tercer agente que interviene en este proyecto son los espacios de acogida. Espacios de acogida que mayoritariamente son parroquias, pero también hay algún colegio y también hay alguna comunidad religiosa. Hay algunos de esos espacios que se ofrecen con carácter permanente, es decir, están siempre dispuestos para la acogida. Otros lo hacen en plan rotatorio, es decir, pues nosotros podemos acoger un mes y medio, 2 meses. Eso pues cada cual ofrece lo que puede, lógicamente, ¿no? En esos espacios de acogida lo que se ofrece es un lugar donde cenar, donde dormir y donde desayunar. El plan para el resto del día es un plan que le corresponde a las entidades acompañantes, a esas entidades que han detectado esa situación y que nos hacen la petición. Hay entidades acompañantes del ámbito eclesial, algunas de las que forman parte de la mesa, pero otras, y también nos hacen peticiones entidades del ámbito civil que se comprometen a acompañar a esa persona o familia durante el día en la búsqueda de un lugar donde comer, de proveerle de los gastos que van a necesitar para medicinas, transporte o lo que sea, y luego de tener un plan para que no estén durante el día por ahí en verano soportando los rigores de este calor tan tremendo, que en Madrid es todavía mayor que este, o de los rigores del invierno, que tampoco son pequeños, ¿no? Entonces nos interesa mucho saber qué plan tiene la entidad acompañante diseñado para esa persona o para esa familia. Y luego otra cosa importante también, como estamos hablando de espacios de acogidas de emergencia, por lo tanto de estancia no prolongada, y la emergencia no la definimos nosotros, lo define las circunstancias. Pues hay emergencias que duran días y que la entidad busca después otro espacio mejor o más acorde con la situación de esa persona o familia, o dura 15 días, dura un mes. Todo lo que sea ya pasar de un mes, ya a nosotros nos parece que no dejamos a nadie en la calle, evidentemente, pero ya no está respondiendo a esa emergencia. Y entonces, si no hay una salida, pues el sistema se nos colapsaría, se nos bloquearía, ¿no? Entonces eso también se lo pedimos a la entidad acompañante, que diseñe un plan de continuidad. ¿Y después qué?
En los espacios de acogida es muy bonito ver cómo se organizan para ser equipo o persona responsable del espacio. Por lo tanto, la persona que está pendiente de que se haga bien la acogida, nos gusta utilizar una expresión que es acogida con calidad y calidez. Nos gusta mucho eso, y eso es lo que los espacios realmente hacen. ¿Cómo lo hacen? Pues eso, a través de ese equipo o persona que está pendiente de que todo funcione, a través de la organización de las cenas. Es bonito ver cómo, pues, si están un mes, por ejemplo, en un espacio, pues rápidamente se ofrecen familias, pues que cada noche una familia prepara la cena, y siendo muchas familias, pues a lo mejor con una noche que preparen al mes, o a lo sumo 2, pues las cenas están cubiertas. Pero es un servicio que realmente pues es muy interesante. Y luego hay otro servicio que es el de las personas voluntarias, acompañantes de noche. Hay espacios en ese sentido que son autosuficientes y que ellos mismos se organizan, pero desde el equipo que coordinamos esto y desde la Mesa por la Hospitalidad tenemos, diríamos, un arsenal de personas voluntarias que están también ahí dispuestas para ese servicio de acompañar por la noche. O sea, personas, nos gusta que no se queden solas, y que no solo por si surge algo, que rara vez surge, sino sobre todo pues para que se sientan acompañadas, pues que estén ahí, ¿no? Y hay otras personas que dicen: nosotras no podemos acompañar por la noche, por la razón que sea, pero sí estamos dispuestas para ofrecer algún servicio que se pueda realizar eventualmente durante el día, pues acompañarles al médico si es necesario, acompañarles a la gestión de la solicitud de asilo, bueno, por poner algunos ejemplos, de intérpretes si la situación lo requiere, etcétera, etcétera. Pues estos 4 elementos que resumo son los espacios de acogida, las entidades acompañantes, las personas voluntarias de noche y el equipo que coordinamos todo eso. ¿Cuál es el balance que hacemos de todo este recorrido de 4 años? Pues cuantitativamente hablando, no está mal, creemos, aunque sea modesto, pues igual entre personas y familias ha habido unas 1000 personas que han sido acogidas, que han pasado por estos espacios, que cuando han llegado no se han encontrado entre el suelo y el cielo, sino que se han encontrado con personas que las han acogido y que les han dado una respuesta que uno piensa: si yo de pronto me veo allí en Senegal, o me veo en otro sitio, solo, abandonado, sin nadie, debe ser horrible si no te encuentras a nadie que te salude, que te sonría, que te ofrezca un lugar, que te oriente, que te asesore, que te acompañe, ¿no? Pues cambia su rostro. Desde el primer día que llegan así como, pues claro, asustados, al segundo día ya sonríen, porque ya se han encontrado con personas que les han sonreído, que les han mirado a la cara, que no les han considerado extraños. Pues eso ya ha cambiado su mirada y ha cambiado nuestra mirada. Cuantitativamente hablando, digo, más o menos ese es el número, pero sobre todo lo más importante es cualitativamente el enriquecimiento que eso supone. Os diría que más para las personas y espacios que acogen que incluso para las personas acogidas, que también evidentemente, pero es un testimonio unánime de las personas de los espacios, es decir, damos o recibimos más de lo que damos. Recibimos más de lo que damos. Una experiencia, por lo tanto, que enriquece, revitaliza y rejuvenece a los espacios, a las comunidades, a las personas que acogen. Termino ya solo con una anécdota que me gusta mucho contar, un detalle, un hecho que sucedió en una de las primeras parroquias que acogieron, la parroquia Nuestra Señora de la Paz, allí en la Vicaría Cuarta, en Vallecas. Pues el primer día que acogió esa parroquia era el cumpleaños de uno de los acogidos, era una persona musulmana. Y pues se supo que era su cumpleaños, entonces al acabar la cena, pues se le cantó el cumpleaños feliz,
y se le aplaudió y demás. Y no se me olvida, él se levantó, se puso en pie y así con mucha solemnidad dijo, dice, mi familia y yo somos musulmanes y lo seguiremos siendo. Dice, pero nunca olvidaremos que hemos sido acogidos por una comunidad cristiana católica. Aquí le dimos un aplauso enorme, pero nos emocionó aquella expresión. Bueno, y experiencias como esa, parecidas, se podrían contar, pero sirva un poco como botón de muestra esa experiencia. Os diré ya para terminar del todo que entre los espacios acogedores, os comentaba, hay parroquias, hay un colegio, el colegio de la obra social San José La Salle, y como algunas de vosotras, bastantes, estáis en colegios, pues para que veáis que eso se puede hacer y que además es una gran riqueza, pues en ese proyecto participan bastantes personas de la comunidad educativa del colegio. Se han implicado en las cenas familias, hay profesores y profesoras del colegio que trabajan como personas voluntarias en el equipo de responsables. Bueno, nos cuentan que es una experiencia muy enriquecedora para toda la comunidad educativa. Y hay una comunidad religiosa de las Vedrunas en Pan Bendito, que también están en este circuito de acogidas de emergencia. Ellas están con carácter permanente, solo ahora en verano nos piden que descansen un poco, lógicamente, pues tienen que hacer sus ejercicios, visitar a sus familias, etcétera, pero están el resto del año acogiendo. Y es una riqueza para ellas y para los acogidos pues extraordinaria. Pues hasta aquí puedo leer, hasta aquí puedo decir. Seguramente me he dejado muchas cosas en el tintero porque sabéis que las cosas más importantes se viven. Yo he intentado comunicarlas lo mejor que he podido y he sabido, pero igual ahora, pues si queréis preguntar cosas que se os han ido ocurriendo, alguna duda que tengáis y yo pueda aclararos, pues con mucho gusto. Le agradecemos mucho, Padre, todo lo compartido y bueno, invitamos a, si queremos compartir resonancias, preguntas, interrogantes, aprovechemos la oportunidad que tenemos. Sobre lo último sería, los responsables de acogida, que habéis dicho están entidades, sería vicaría, responsables de acogida, y los centros de acogida los ha de conocer, supongo, dependerán de, o los conocen las entidades. Claro, los primeros que les conocen son las entidades, sí, a las que llegan o que han entrado en contacto con ellas. Y que saben que pueden... Claro, han agotado, como os decía, un detalle que se me olvidó decir, sí, ya aprovecho luego, pero respondo a lo que preguntas. Referente a la respuesta de las administraciones, que algunas veces se da, otras no se da, y otras se da regularmente o mal, para que engañarnos, nosotros desde la Mesa por la Hospitalidad realizamos también otra tarea que llamamos de incidencia pública. Incidencia pública quiere decir que bien a través de comunicados, bien a través de quejas al defensor del pueblo, bien sentándonos con las administraciones, pues llamamos un poco la atención de decir que se están dando estas situaciones y que las administraciones tienen la obligación, no es una cosa que hacen graciosamente como un favor, no, es que tienen la obligación de dar respuesta a las necesidades de las personas. Entonces hacemos esa tarea de incidencia pública. Entonces, cuando la entidad que nos hace la petición ha tocado a esa puerta del SAMUR social o de las administraciones, o bien han pasado ya, porque en el perfil de personas que llegan se da el perfil de personas recién llegadas, pero se da también el perfil de personas que han solicitado el derecho de asilo, pero se les ha denegado.
y vuelven ya a la situación en la que estaban. Entonces, la entidad es la primera puerta que llama a nuestras puertas. Y luego ya nosotros ofrecemos lo que os he dicho, cenar, dormir y desayunar, y estamos en contacto permanente con la entidad para ver cómo se va desarrollando el proceso de esa persona o familia durante el día y qué horizonte prevén de búsqueda de un espacio mejor para esa persona o familia. No sé si he respondido. Sí, sí. ¿Alguna más? Os puedo decir para animaros, porque yo sé que aquí cada uno vendemos nuestra moto, ¿no? Y yo sé además que me encuentro con unos clientes muy receptivos, o sea que no siembro yo en barbecho. Pues es que es una tarea que no es difícil, hay personas y espacios y entidades que lo están haciendo. Y os animo a que os lo planteéis. Lógicamente luego pues la respuesta habrá que darla de acuerdo a las posibilidades y a las realidades, no vamos a ser tampoco ingenuos, ¿no? Pero os he puesto el ejemplo de este colegio y esa obra social que lo realizan, de estas otras religiosas que lo realizan también, en fin, que aparte de contar con las posibilidades, merece la pena pues el soñar que estáis barajando tanto en estas jornadas, ¿no? El soñar con cosas que son posibles, porque ya otras personas lo están haciendo, y si no, pues podemos inventarlas también, porque aquí no está todo escrito y está todo dicho que tenga que ser de esta manera o de la otra. La realidad nos va enseñando que luego cada espacio tiene sus peculiaridades propias, que cada entidad tiene su forma de acompañar propias. Al equipo que coordinamos nos toca tener, digamos, la suficiente cintura como para no ser dogmáticos y tajantes en decir hay que acoger de esta manera, tienen que hacerse las cosas de esta manera. Hombre, hay unos criterios, evidentemente no vale todo, no vale cualquier cosa, pero sí que entendemos que lo importante es el servicio que se realiza y lo que ese servicio enriquece a quien lo realiza. Laura. Pensaba también que uno de los servicios que se pueden prestar a esta problemática de la migración, que de hecho creo que se está haciendo, pero quizás hay que potenciar y podemos hacerlo, es desde la formación de las conciencias, ¿no? Y eso lo podemos hacer desde, por ejemplo, los ámbitos educativos formales y no formales, en los cuales ya nos estamos desarrollando y ya tenemos posibilidades múltiples de hacerlo, ¿no? Se me viene a la mente una experiencia que han tenido, creo que en el año 21, en Córdoba, en el Colegio de Córdoba, con el equipo de migración de los jesuitas que están en nuestra parroquia. Bueno, hicieron todo un trabajo con los alumnos mayores, de toma de conciencia, de reconocimiento de la situación, de cómo cambia, ellos plantean cómo cambia la historia, cómo cambia la mentalidad, las actitudes, cuando la migración pasa de ser una problemática a ser una persona que tengo delante mío, ¿no? Con rostro, con historia, con experiencias tremendas en muchos de los casos, ¿no? Entonces, quizás es un ámbito, bueno, también, por cierto, que es uno de los aspectos que no se nos está planteando en el Pacto Educativo Global, ¿no? Es decir, una formación de nuevas generaciones
para la fraternidad universal. Entonces ya eso es un tema, una línea, ¿no?, educativa que creo que tenemos que asumir, ¿no?, como propia. Sí, sí. El ámbito de la formación de las conciencias y de la sensibilización, además, es que engloba todo. Claro, vosotras, por vuestro trabajo en el ámbito educativo, pues ahí tenéis un campo extraordinario. Pero quienes estamos vinculados, por ejemplo, a parroquias, ahí tenemos una tarea enorme a realizar. Y luego en el ámbito personal, cada cual, pues, este tema surge en conversaciones, y yo no digo que hayamos de ser militantes que estemos todos los días con la bandera allí desplegada pero en unas conversaciones discretas, sencillas, pues vosotras sabéis mejor que yo que hay muchos comentarios y muchas opiniones al respecto y no todas acogedoras. ¿Para qué nos vamos a engañar? Digo claramente, hay en nuestra sociedad brotes racistas, brotes xenófobos, eso es un caldo de cultivo horrible, ¿no? Entonces, ya digo, no es que vayamos a ser redentoras y redentores de la humanidad, pero sí que es una forma de dar testimonio, pues digamos, contrarrestar eso, más que con argumentos frontales, que a veces son estériles y sirven para poco, con relatos positivos. O sea, narraciones donde manifestemos, ¿vale? Pues esa es tu opinión, ese es tu comentario. Yo te puedo decir que el contacto con las personas migrantes a mí me enriquece. Y a mí me enriquece porque me ayuda a tener otra mirada más amplia sobre las personas, porque me puedo enriquecer de sus riquezas y yo puedo enriquecerlas con las mías. Establecer la estrategia del discurso y del relato positivo. Eso lo podemos hacer en muchos ámbitos, en todos. Agradecer por todas las luces que nos ha dado. En uno de los ámbitos que más nos cuesta al momento de ayudar o de encontrar alguna salida o dar alguna respuesta en la medida de lo posible a las personas que vienen y tocan a nuestra puerta, es el ámbito laboral, o sea, la inserción laboral, porque lo otro, bueno, uno lo puede ir cuerpeando de alguna manera, pero al momento de ayudarles en la inserción laboral es muy complejo. Uno, por el tema de la documentación. Y dos, por todo este tema también del rechazo, bueno, la desconfianza, un sinnúmero de situaciones que va unido a esto. Alguna luz, algunas pistas, algo ya dicho, pero algo más que nos pueda iluminar en este ámbito. Bueno, en eso a lo mejor también Juan Carlos puede decirnos algo. Yo no hago más que constatar que efectivamente el periplo migratorio es durísimo y las trabas y las dificultades que se les ponen para una integración a todos los niveles y también en el ámbito laboral es tremenda. O sea, uno piensa, personas que se aventuran y que son audaces, porque además es que en sus países no pueden vivir, pero que llegan a un sitio donde realmente se encuentran con una situación de inhospitalidad, eso es tremendo. O sea, de entrada, aquí en España, y creo que no es de los países donde la legislación es peor, creo que en otros países es peor, tienen que pasar 3 años para que las personas puedan solicitar el arraigo laboral. Para solicitar el arraigo laboral tienen que encontrar a alguien que les avale y les ofrezca un contrato, cosa que no todo el mundo hace. Las que son susceptibles de recibir la solicitud de asilo, pues pueden solicitarla. Les dan permiso de trabajo y de residencia en tanto en cuanto les responden. Pero si la respuesta es negativa, vuelven a quedarse otra vez en situación
de calle completamente. Por lo cual ahí yo lo único que creo que se puede hacer es acompañar a las personas en esas situaciones y seguir insistiendo ante las administraciones para que cambien las normativas. Ahora sabéis que hay toda una campaña que diferentes colectivos están implementando que titulan por una regularización ya, que se modifique el reglamento de la ley de extranjería y que se facilite o no se haga tan difícil la inserción laboral, social y de todo tipo de los inmigrantes. Hay que dar la vara a las administraciones, hay que dar la vara mucho y hay que seguirla dando. O sea, lo que decía antes de la incidencia sociopolítica en este terreno es muy importante. Y mientras tanto, las comunidades cristianas, las congregaciones religiosas, pues acompañar a las personas en esas situaciones y no dejarlas a la intemperie. Quisiera subrayar y recoger esa expresión. El futuro será mestizo o no. El futuro será mestizo o no será. Creo que a nuestra sociedad le hace falta el levantar la vista y darse cuenta de que vamos hacia ahí, que es una realidad y que no es el único lugar del mundo donde esto ha pasado ni el único momento de la historia. Entonces, la gente se concreta en situaciones muy concretas y considera a veces a estos sectores que lo consideran como, entre comillas, un estorbo, como algo que nos viene a quitar los puestos de trabajo, como, o sea, estos son visiones cerradas, pequeñas, mestizas, y creo que la gran visión es esta: nuestra sociedad es esa y va hacia ahí, y eso es aquí, en España y en toda Europa y en todo el mundo. Entonces, haría falta tener esa visión amplia y de futuro de que vamos hacia ahí. Lo que importa, además tiene este otro sentido que estoy diciendo, ¿no? Estas personas se están moviendo de sus países a otros países por una necesidad. Y esto es así. Hace años, de 40 o 50, no me acuerdo ya, dijo un jesuita, sociólogo, creo que fue el padre Renao, que preguntándole sobre, no sé qué, de qué estábamos hablando, pero estábamos tocando este tema con profesores, en un encuentro en Andorra, y así, tomando el café, dijo que en aquel momento todavía no se veía este movimiento, por lo menos en España. O el primer mundo se preocupa de promocionar al tercer mundo en donde se encuentre y desde sus recursos, o el tercer mundo lo invadirá. Yo he pensado muchas veces en esa frase también, y es la realidad que se da. Entonces, esa visión amplia de ver que, queramos o no queramos, lo aceptemos o no lo aceptemos, pero el futuro será mestizo o no será, y esto es así. Y mientras tanto se están dando trabas, dificultades, visiones mezquinas que realmente hay que superar. Sabéis lo que sucedió hace unas semanas en la valla de Melilla, ¿no? Una cosa horrible. Y por aquellas mismas fechas en un autobús, en un camión en Texas también, que aparecieron. Son cosas que parece inconcebible que estén sucediendo ahora, aquí, ahí al lado, y que no haya una reacción. La ha habido, o sea que a nivel tanto eclesial como civil ha habido respuestas y protestas, pero no es de recibo que estas cosas sucedan, y es intolerable, es intolerable. Lourdes. Yo agradezco mucho, Padre, todo lo que nos compartió, porque realmente siento que, bueno, está muy aterrizado. También me genera un poquito de envidia, quiero ser honesta. Porque yo siento que el tema de los migrantes no es un tema que podemos abordar solas, sobre todo en los lugares donde hay masas migratorias muy grandes. Y por eso digo un poco de envidia, porque siento que a veces
no obtenemos respuestas. Creo que tiene que ser la Iglesia la que junte, aúna esfuerzos de las congregaciones religiosas, de las parroquias, y bueno, y lo he hecho a faltar. Realmente lo he hecho a faltar en el lugar donde estoy, donde siento que improvisamos a cada paso, donde queremos dar una respuesta y tenemos que buscar en todos lados a ver si encontramos una puerta que se abra. Y siento que es una falta nuestra, de la Iglesia, ¿no? Que evidentemente sí tiene que trabajar con la administración pública, pero también siento que en esa parte fallamos bastante. Hasta el simple hecho de intentar facilitar un trámite de documentos, no es posible que la entidad que supuestamente en la Iglesia se encarga de esto nos facilite el camino. Entonces siento en ese punto que claro, probablemente nosotras podamos aportar algo más, pero siento que tampoco podemos organizar lo que le corresponde organizar a la Iglesia, y más en una realidad en donde, bueno, no nos es tan fácil poder ser nosotras las que, sobre todo por ser bueno, mujeres, las que llevemos esa voz, ¿sí? o demos esos pasos. Pero bueno, de todos modos, a mí me gustó mucho todo lo que dijo y me entusiasmó el hecho de decir, bueno, sí se puede organizar, y creo que si realmente estuviera así, tendríamos más posibilidades, más respuestas, seríamos mucho más creativos en buscar soluciones. Y lamentablemente creo que no. Creo que Juan Carlos quería decir algo. Cuando le toca. Griselda. Bueno, pues muchas gracias. Yo estoy ahí en Vallecas, en la comunidad, colegio, parroquia, y todo lo que ha ido compartiendo, pues me ha sonado como si lo ha tocado la vida, porque es lo que estamos viviendo. Todo tiene sentido, todo tiene rostro, y efectivamente he constatado, lo vivimos las hermanas, la comunidad, y que no se puede cerrar los ojos, porque siento que es como los niños cuando te piden algo y no los ves, te zarandean, ¿no? Te tocan para decir que estoy aquí. Así nos pasa con toda esta realidad, que no podemos hacer como que no pasará nada, porque nos toca, nos exige, y sobre todo el tema en línea con nuestro carisma, que pues esto no nos deja nada indiferentes, ya intentamos dar respuesta, pero con la exposición que nos ha dado la muestra, pues yo he podido ver que aún podemos dar un paso más, que aún de manera creativa creo que el instituto en este lugar puede dar otros pasos, que puede en trabajo en red, creciendo también en comunión, como dice, con los laicos, por supuesto, con las mismas familias. Podemos seguir creciendo, dando pasos, quizá modificando algunas estructuras. Ya estamos trabajando en red, porque esto por supuesto que no se puede. Es muy difícil trabajar solo, pero en red, cuando se trabaja en red, se puede cuidar de manera integrada a las personas que llegan, para que sean bienvenidas, porque efectivamente muchas veces cuando llegan, lo primero que se encuentran es la no bienvenida. Es decir, lo han dejado todo, han vendido todo, ya no tienen posibilidad de vuelta atrás, porque de su país ya no hay vuelta, ya lo han perdido todo, por eso a veces pues sin familia, y lo que tienen es lo que tienen ahí, y se les cierran todas las puertas. Pues, por ejemplo, desafortunadamente hace poco, decían uno de los migrantes, pues se quitó la vida por no ver un horizonte, ¿no? Estas cosas que a veces, que aquí, entiendo, por lo menos allí yo no lo había visto, el tema del suicidio no sale en las noticias, no se toca, es un tema como tabú. Entonces, pero cuánta gente que no encuentra sentido, que no ve salida, pues hace la opción de no vida. No tiene mucho, no se quitará la vida, pero se la van quitando de otra manera, por no querer vivir. Y bueno, pues esto simplemente nos invita a mirar más allá, qué podemos hacer de lo que ya estamos haciendo, cómo podemos mejorarlo también, en qué cosa podemos dar respuesta. Y eso que dice, pues desgraciadamente creo que en algunas realidades
estamos aceptando la realidad, se está aceptando la realidad más por necesidad, y aquí es donde surge la marginación, la discriminación, el rechazo. Entonces es una misión también importante que lo que tenemos la Iglesia, nosotras como familia religiosa, hacer o ser esas personas de mediación, esas personas que unan, que vayan terminando con esas fronteras que, como decía antes, ya no son de fronteras físicas, sino esas fronteras de no querer convivir, de no querer juntarse. Incluso en la misma iglesia, desgraciadamente, es donde más se da. En nuestra parroquia pues ha sido un trabajo intenso, en nuestro colegio, de romper los de allá y los de aquí. Sí, hay mucho por hacer, y muy agradecida pues por esta luz, que sin duda que es el Espíritu del Señor el que nos pone en el camino para ir haciendo camino juntos en la acogida de los hermanos que estén menos favorecidos. Yo estoy gratamente sorprendida de todo lo que has contado, porque aunque no se pueda llevar todo adelante, hay al menos una respuesta, no sé en qué medida, pero de las administraciones, hay una respuesta de la Iglesia que me sorprende. Me sorprende y a la vez comparto un poco, no la envidia que decía Lourdes, pero sí también la falta, porque en Italia, que es altamente homofóbica, primero, las administraciones a nivel político, a nivel social, ya nos hemos dado con un muro a la hora de querer hacer cosas. No es que no las podamos hacer, pero la Iglesia tampoco está muy consolidada en esto, porque se va trabajando de forma única, un grupo, otro grupo. Ahora de hace no mucho tiempo se ha empezado a trabajar en red, no hace mucho tiempo. Entonces la mayor fuerza que yo considero que hay no solamente para la migración allá es de mucho tiempo, pero ¿dónde están los migrantes? Bajo los puentes, en las calles, en las barracas. Bueno, o sea, esto hace que no desanima, porque la verdad que los grupos, al menos los que yo conozco, y conozco bastante estos grupos, hay una fuerza, porque una fuerza primero porque trabajamos a destajo, una fuerza porque estamos unidos y somos conscientes de que el trabajo es muy arduo, y una fuerza porque no hay desánimo, al contrario, en épocas así como estas, por ejemplo, que se ha sumado la migración ucraniana, es verdad, hay muchos grupos, pero aislados, no hay una coordinación, grupos aislados que han ido recibiendo ucranianos, pero ha sido la primera acogida, ni siquiera se ha pensado en lo segundo, que es lo que mencionaba, no sé quién de ustedes, que decían el problema del trabajo, es decir, esta gente que no va a volver, que no piensa volver, que no puede volver. Si a los propios italianos se les niega el trabajo y a los migrantes de tantísimo tiempo, no sabemos, acá hay una cosa muy, muy caótica. Entonces es para pensar que esta homofobia es muy fuerte, y no digamos nada de las mafias, que son las que dominan realmente, oscuramente dominan todo, ¿no? Pero bueno, la fuerza está en los que no intentamos abandonar, sino seguir trabajando. Por suerte tenemos un encargado de la trata, en este caso, que es rumeno, no rumano, rumeno, y que sigue las líneas, pero del Evangelio y de la Iglesia, y nos va asesorando. Entonces podemos nosotros decir
trabajamos en la diócesis, pero son 5 o 6 grupos, no hablamos de más, que estamos asociados en esto y ojalá después se pueda hacer. Pero me he quedado gratamente sorprendida porque, bueno, Italia no es el mundo. Entonces en España se puede ver este avance, aunque sea modesto, lo que sea, sí, pero así que lo agradezco. Sí, yo no quiero alentar el vicio de la envidia, no, yo he intentado poner organizadamente la exposición de lo que muy modestamente, lo repito, muy modestamente, estamos intentando hacer, y haciendo también, pero con un camino por recorrer muy largo, o sea, ese riesgo de la atomización, de ir cada uno por su lado, eso se da también en Madrid, o sea, no creáis que esto es jauja, o sea, que a nivel de iglesia y a nivel de administraciones queda mucho camino por recorrer, pero bueno, hay que valorar y reconocer también lo positivo como positivo, porque eso alienta nuestra esperanza, ¿no? Juan Carlos. Me toca. Bueno, yo simplemente de manera muy telegráfica decir unas cositas. Primero, que esto que decía ahora Rufino de la envidia, una de las cosas que yo creo que nosotros como familias llanerianas sí podemos hacer es, como todos tenemos vía directa con el Espíritu Santo, pues tenemos vía más fácil de acceso a nuestros obispos, a nuestros responsables de las iglesias locales, y también les podemos dar un poquito caña con este asunto, es decir, que se organice algo, que se potencie lo que hay, que se haga un trabajo de verdad en red. Yo creo que eso es una contribución también bonita que podemos hacer nosotros como familia llaneriana. Aparte de lo mucho que ya estamos haciendo, yo que estoy más vinculado a Palomeras, Griselda es mi superiora, bueno, pues yo sé lo mucho que se hace en el colegio, que se está haciendo ya desde hace muchísimo tiempo, desde mucho antes de que existiese la mesa de la hospitalidad y todas estas cosas en la diócesis de Madrid, pues en el trabajo con los chavales inmigrantes, los que son de otras culturas, desde el respeto, desde el valorar lo que es suyo, desde el trabajo de integración, eso ya lo estamos haciendo nosotros, es decir, que eso yo creo que no nos lo tenemos que plantear, ya lo estamos haciendo, es mejorarlo, es asentarlo, es asegurarlo, afianzarlo y seguir para adelante. Pero luego sí que es verdad que yo un obstáculo que veo siempre que nos pasa a todos, a mí el primero, es que tenemos un poco miedo a lo nuevo, siempre el decir, bueno, a ver si ahora doy un pasito más y esto me va a descolocar la vida comunitaria o me va a descolocar ahora lo que ya estoy haciendo en el colegio o en las residencias o tal. No hay que tener miedo, es decir, a lo nuevo no hay que tener miedo. Yo estaba pensando, cuando estaba ahora hablando Griselda un poco de allí de Vallecas, digo, qué bonito un colegio que está en Vallecas, que está en íntima coordinación, integrado totalmente con la parroquia del Patrocinio de San José, pero que luego tiene una estructura alrededor de otras congregaciones religiosas, de muchas otras parroquias, que cualquier pasito que demos lo van a apoyar y vamos a conseguir además estar respaldados, no solamente por la gente de nuestra familia que se va a volcar en ello, estoy convencido que se va a volcar en ello nuestros laicos, nuestra gente, pero es que hay la realidad eclesial que está en torno a nosotros. En cuanto les propongamos algo, decimos, vamos a dar un pasito, nos van a apoyar. Y yo creo que es muy bonito. Rufino no lo ha dicho, pero es curioso que la mayor parte de las parroquias que están acogiendo en Madrid son de zonas pobres. Y la mayoría son de Vallecas. La mayoría que está. Uno, por ejemplo, el Centro Social Diocesano de Pastoral Social, donde está Pablo Genovés, que conocí porque además dará una charla, creo que en septiembre, a los profesores y tal. Bueno, pues allí la parroquia Santa Irene, San Ramón, muchas parroquias de Vallecas que justamente son las que menos medios tienen en la diócesis de Madrid y tienen medios recursos,
Pero en San Pablo, por ejemplo, del arciprestado vuestro, pues se acogió en un momento dado y se encargaba de todo esto de las cenas, del acompañamiento por la noche, la gente de todas las parroquias del arciprestado, es decir, no solamente de una parroquia, sino que todas las demás parroquias se hacían presente y cada noche se encargaba una parroquia distinta de la cena. Es decir, que yo creo que esto, lo bonito del trabajo en red, que es una de las cosas que nosotros sí que podemos potenciar y que podemos ir animando a ello, es que nos posibilita dar muchos pasos, porque en el momento que no somos solos, nos podemos comer el mundo cuando estamos juntos, nos podemos comer el mundo, y yo creo que ahí hay un trabajo bonito. Entonces, primero, animaros, porque sé que ya lo estáis haciendo, lo estamos haciendo. Segundo, dar pasitos nuevos. Seguramente podamos, lo que planteaba Madre Laura antes, ese proyecto en Peñagrande de acoger a ucranianos, pues bueno, todos los que estamos en Madrid, si tenemos que apoyar, desde luego lo apoyaremos y nos volcaremos. Así que a mí me podéis poner una noche o lo que sea que haga falta, si hay que ir a acompañaros para allí o a servir la cena, es decir, que lo haremos. Yo creo que somos una familia y justamente estas cosas estamos dispuestos a movernos. Hombre, ya si me hacéis ir a México ya para apoyar, ya es más complicado. Pero si hay que hacerlo, se hace. Ya lo decían los laicos ayer, es decir, que si nos tenemos que mover, nos movemos. Pero yo creo que es una cosa bonita. Y luego, lo último que iba a decir, lo del tema laboral, es una de las luchas, es una de las reivindicaciones que tenemos. Sabéis que dentro del Papa Francisco creó, también con motivo de la lucha que había a nivel civil por un trabajo decente, creó una plataforma de iglesia que se llama Iglesia por un Trabajo Decente, donde estamos también un montón de colectivos de iglesia. Está la Conferencia Episcopal Española a nivel nacional, está la Confer a nivel nacional, y luego en cada diócesis, en Madrid también, pues estamos el Arzobispado de Madrid, al que represento yo, y la Confer Madrid también están metidos en esa plataforma por el trabajo decente, donde está Cáritas, donde está Justicia y Paz, donde están todos los movimientos que trabajan en el mundo obrero. Bueno, pues en todas las reuniones que tenemos, que yo he tenido con los sindicatos, con los empresarios, las que tengo con los políticos, tanto cristianos como no cristianos, uno de los temas en los que estamos dando más caña es el tema este de los inmigrantes. Es decir, porque los inmigrantes, como cualquier otra persona, se merece un trabajo decente, un trabajo en condiciones, y se merece el poder acceder a un trabajo, pues por el hecho de ser persona, y no porque tenga papeles o no tenga papeles. Es decir, por el hecho de ser persona. Entonces, es una de las batallas que tenemos, y yo creo que esto ha entrado muy bien aquí en España, ha entrado muy bien en el programa de los sindicatos, tanto a nivel nacional, UGT, Comisiones Obreras, SUSO, lo han cogido muy bien, lo tienen metido entre sus programas, incluso entre los empresarios, los que se definen más como empresarios católicos, cristianos, también están en esa lucha presionando al gobierno para que esto se puedan dar pasos. Es decir, que también estamos en esa batalla, por decir de alguna manera, y que como decía antes Rufino, todo va unido. Es que al final todo va unido, porque el ser humano se manifiesta de muchas maneras, pero es único. Entonces, ahí estamos también dando la batalla. Así que ánimo, que ya estamos haciendo y mucho. Y yo creo que lo que tenemos por delante es bien bonito, y además yo creo que nos puede unir y nos puede hacer todavía más crecer como familia. Así que eso es lo que quería decir. Gracias a Juan Carlos porque ha tocado este tema de lo legal. Pero es tan lento esto que a mí el gran interrogante que la inmigración la tenemos. La persona que necesita trabajo la tenemos. La persona que necesita tener una vivienda la tenemos. Y la acogida temporal tiene un tiempo. Entonces, ¿qué riesgos como iglesia, porque como institución, digamos, ¿qué dice la iglesia? ¿Qué riesgos se tendrían que tomar y defender a capa y espada para que el inmigrante pueda trabajar? Entonces, a ver, imagínate que viene a las puertas de Palomeras o a las puertas de Lérida o a las puertas, una persona que necesita trabajo y yo tengo trabajo para darle. Pero que, claro, no tiene los papeles.
Imagínate que necesita una vivienda y yo tengo una cerrada. Y estamos dispuestas. ¿Qué riesgos? Yo pienso que como iglesia se tendría que defender algún marco de decir, a capa y espada, yo defiendo estas situaciones, porque si no, vamos por buen camino. Pero el camino es largo, ¿eh? El Papa, no sé, este es el interrogante que yo tengo. El Papa, yo no sé cómo lo dice, pero más o menos lo dice así, que él prefiere una iglesia que se equivoque y que arriesgue a una iglesia que no se equivoque y no haga nada. Y dicho eso, pues evidentemente tenemos que ser también como la parábola del Evangelio, que cuando uno se pone a construir un edificio tiene que medir sus fuerzas. O sea, no vamos a ser tampoco, digamos, ingenuos, ¿no? Pero combinar la prudencia con la audacia yo creo que es muy importante. Y siempre es mejor equivocarnos que no hacer nada. Porque de las equivocaciones aprendemos. Del no hacer nada no aprendemos nada. Gracias, gracias. ¿Algún comentario más? Bueno, les agradecemos mucho estas aportaciones y este tiempo compartido. ¿Sí? Gracias mutuas. Muchas gracias. Y si les parece, hacemos un corte de media horita y volvemos a la sala. Muy bien.